Así que les ruego que me acompañen una vez más allí a Hebreos en el capítulo 12, conforme a la lectura que ya hizo nuestro hermano. Vamos a estar meditando y reflexionando en lo que dice este texto. Pero antes de entrar en sí en el texto, quiero hacer una contextualización de en qué parte está este texto y la epístola. Esta es una de las más extensas que contiene el Nuevo Testamento. Fue escrita, el autor principal es Dios. El escritor secundario no sabemos quién fue, pero sí entendemos que fue escrita a una congregación judeo-cristiana. Es decir, es una congregación compuesta por personas que salieron del judaísmo a Cristo, ¿verdad? Pero no la tuvieron fácil. Realmente las cosas se habían complicado mucho desde que ellos pusieron la fe en nuestro Redentor. Hubo oposición, se despertó una fuerte oposición contra estos cristianos. Posiblemente su propio pueblo, su propia nación los hizo a un lado. Hay algunos que tal vez fueron encarcelados, hay unos que posiblemente sufrieron físicamente y para colmo estaban siendo acosados por un grupo de maestros que estaban tratando de convencerles que era tonto abandonar una religión tan antigua como el judaísmo por una religión nueva que la profesaban pocas personas, que no tenían un templo como el que ellos poseían en Jerusalén, que no tenían sumos sacerdotes visibles que se vistieran con toda esa ropa esplendorosa, no tenían sacrificios. Prácticamente lo único que tenían ellos era a un Salvador que se había presentado como si fuera Dios hombre, pero que no pudo enfrentar al imperio de Roma, que fue crucificado en una cruz, que fue sepultado, que los discípulos supuestamente se robaron el cuerpo y habían dicho que resucitó. Es decir, ser cristiano no era prácticamente nada. Así que el escritor les envía esta carta para decirles: no se dejen engañar. Ustedes lo tienen todo. El judaísmo, como el resto de religiones, tienen templos, sí, tienen sacerdotes, sí, tienen una serie de sacrificios y ritos visibles que apelan a la carne, sí, pero es que el cristianismo es una fe basada en realidades celestiales. Es una fe basada en realidades espirituales y por lo tanto lo eterno, lo verdadero es espiritual. Lo material es temporal, forma parte de este mundo. Así que él desde el capítulo 1 empieza afirmando la superioridad de Cristo. Cristo es superior sobre todo el sistema antiguo testamentario. No es que él esté diciendo que el Antiguo Testamento no sirvió. No, lo que él está diciendo es que el Antiguo Testamento cumplió un rol, cumplió una función en la historia de la redención y era sombras que tipificaban o anticipaban las realidades eternas
que Cristo iba a traer con su nacimiento, con su encarnación, con su vida y especialmente con su muerte en cruz, su sepultura, su resurrección y su ascensión a los cielos. Así que él en el capítulo 1 afirma que Cristo es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento. No que lo que dijeron ellos haya sido equivocado, no. Todos ellos profetizaron sobre Cristo. Pero una vez que vino la realidad, Jesús entonces nos muestra con plena luz todo lo que fue anunciado o anticipado por los profetas. Así que el cristianismo es superior al judaísmo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación completa, la cual se encuentra en Cristo. Cristo es Dios mismo quien baja del cielo y se encarna, y Cristo nos dio las enseñanzas directas del cielo, las cuales Él escuchó del Padre. Y después el autor va a decir: Cristo es superior a los ángeles. Bueno, para el judaísmo los seres angélicos eran importantes porque hay un texto en el Nuevo Testamento que nos dice que cuando Dios dio la ley a Moisés, la dio por medio de ángeles. Y entonces hubo ángeles que acompañaron la dación de la ley, y entonces ellos decían: nuestra ley es importante porque hubo ángeles participando allí. Entonces el autor dice: no se dejen engañar. Los ángeles son importantes, sí, en la historia de la redención, pero es que Jesús es el creador de los ángeles. Así que no se queden con los ángeles, quédense con el creador de los mismos. Y luego él le muestra a sus lectores que Cristo es superior a Abraham, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sumo sacerdote, que el sacrificio de Cristo es mejor que todos los millones de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, y es tan mejor que con un solo sacrificio versus los millones de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, que no tuvieron la capacidad de perdonar definitivamente los pecados. Cristo con un solo sacrificio alcanzó lo que no se pudo en el sistema ritual del Antiguo Testamento, y alcanzó el perdón completo para todos los que creen en él, para su pueblo. Y entonces, luego de él mostrar la superioridad de Cristo sobre todo el sistema antiguo testamentario, el autor en el capítulo 10, quiero que me acompañen allá, por favor. En el capítulo 10, él da una exhortación terrible. Él dice allá en el versículo 20, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Y antes, en el capítulo 6, él dio otra exhortación muy fuerte desde el verso 4. Él dijo: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estas son exhortaciones muy fuertes que él le está dando a estos cristianos
que vienen del judaísmo. En resumen, lo que él está diciéndoles es esto. Ya les he mostrado la superioridad de Cristo. Ya les he mostrado la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Ya les he mostrado que Cristo es el único medio de salvación. Por lo tanto, si ustedes voluntariamente deciden abandonar a Cristo para regresar al judaísmo, eso es a lo que llamamos el pecado de apostasía. Si ustedes apostatan de la fe, ¿qué otra alternativa hay para la salvación vuestra aparte de Cristo? No hay más. Sin Cristo, lo único que ustedes pueden esperar es una horrible expectación de fuego y de hervor. No hay otra alternativa. Y entonces, en el capítulo 10, en el último versículo, luego de confrontarlos fuertemente, él dice esto. Pero nosotros, ¿a quién se refiere con nosotros? A los salvos, a los cristianos, a los que han puesto su fe real en Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que apostatamos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces luego en el capítulo 11, el autor presenta una serie de ejemplos de personas que perseveraron en la fe hasta el fin, mostrando así que realmente eran salvos, que realmente le pertenecían a Cristo y que ellos perseveraron hasta el fin en medio de las luchas más terribles. Que ser cristiano realmente no es algo muy fácil. No es algo así como dicen algunos falsos predicadores hoy. Allá en Latinoamérica hay una secta que se llama Pare de Sufrir. O sea, usted viene a Cristo y se acabaron sus sufrimientos. Bueno, el autor lo que dice es: pon tu fe en Cristo y prepárate para sufrir. Una promesa muy segura que nos dio el Señor no fue: y seréis prósperos y ricos en este mundo. Una promesa muy segura que Él dio fue esta: en el mundo tendréis aflicción. Bueno, estos judeocristianos ya no deseaban soportar más el sufrimiento. Decían: es que no sabíamos que ser cristiano implicaba todo esto, y estaban considerando regresar. Y Él les manda todas estas exhortaciones para que no lo hagan. Y entonces en el capítulo 11 Él les da una serie de ejemplos, héroes de la fe. Y lo principal que Él quiere resaltar es que a pesar de las circunstancias adversas, ellos perseveraron por la gracia de Dios en su fe en Cristo. No alcanzaron a ver lo que Dios les había prometido, pero ellos se mantuvieron firmes porque ellos creían que un día, así sea luego de muertos, iban a ver el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y luego en el capítulo 12, el autor iba a decir, el apóstol Pablo, hay veces que pienso que lo escribió él, pero no, posiblemente no. Pero posiblemente fue alguien muy cercano al apóstol Pablo. Y en el capítulo 12, entonces él nos dice que la vida cristiana es como una carrera.
Es una carrera que hay que correrla hasta el fin, que la corremos puestos los ojos en Cristo, que no hay otra forma, que si abandonamos la mirada de Cristo y la ponemos en las circunstancias, entonces como Pedro, cuando Cristo lo pone a caminar en el mar en medio de la tormenta, nos vamos a hundir y nos vamos a desesperar. Que para correr bien la carrera cristiana necesitamos hacerlo mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe. Así que todo lo que es el capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13 son como aplicaciones prácticas de toda la enseñanza doctrinal que él dio, tratando de motivarnos a que nos mantengamos firmes en esa carrera cristiana y de una forma especial combatiendo contra el pecado. Dice aquí en el capítulo 12, despojándonos de todo peso, despojándonos del pecado, depositando siempre la fe en Cristo, aceptando la disciplina que nos manda Dios a causa de nuestros pecados, y que esa disciplina incluye aflicciones, y que cuando eso venga debo decir gracias Dios porque me estás recordando por medio de esta aflicción que soy tu hijo, que no soy un bastardo. Bueno, y ahora, luego de esta extensa introducción, en los versos 14 al 29, el autor nos exhorta a continuar creciendo en la gracia, en el caminar cristiano, usando ciertas ilustraciones, es decir, siguiendo un camino y desechando otro camino, subiendo a un monte y no a otro monte, persiguiendo un destino y no otro destino. Así que hoy vamos a estar viendo el camino de los redimidos, tres contrastes santificadores. El camino de los redimidos, tres contrastes santificadores. Y vamos a empezar con los versos 14 al 17. Aquí el autor nos presenta dos caminos. Recuerden, estamos en el contexto de una carrera cristiana, y sería terrible para una persona que está compitiendo en una carrera en atletismo que se desviara y se fuera por otro camino. No encontrará nunca la meta, ¿verdad? Y eso va a ser frustrante. Así que en la carrera cristiana somos retados a que andemos por el camino correcto y no nos desviemos hacia el otro. Miren lo que dice los versos 14 al 19. Seguid la paz con todos y la santidad. Aquí cuando cuando el Espíritu Santo por medio del escritor dice seguid, la palabra griega implica búsquenlo asiduamente, esfuércense. No es simplemente algo pasivo. La paz va aquí y bueno, yo voy a seguirla pasivamente. No, es búsquenla, esfuércense. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que a nadie le falte la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí se puede ver de una forma
contundente que hay una senda recta por donde siguen los santos, los que perseveran hasta el fin, y hay una senda que no es la más adecuada. Ok, ¿en qué consiste? ¿Cuál es ese camino correcto? Dice nuestro autor que este camino correcto se caracteriza por dos aspectos: por la paz y la santidad. Por la paz y la santidad. Busquen si quieren correr efectivamente, busquen asiduamente la paz, porque sin la paz no podrán correr bien. Sin la paz es como si fueran con un bulto pesado a la espalda. Bueno, y no es buena idea para un atleta que corre una carrera de larga distancia ir con un peso. Por el contrario, ellos se visten con lo que le pese menos. Eso es lo que nos está diciendo él. ¿Por qué la paz? Recuerden cuál era el contexto de estos cristianos. Estaban siendo perseguidos, posiblemente su propia familia los había desechado. Nadie deseaba comercializar nada con estas personas porque eran considerados apóstatas de la fe judía. Mucha gente les estaba haciendo daño, y cuando hay personas que me hacen daño, yo corro el riesgo de que en mi corazón brote raíz de amargura, que brote la turbación. Así que el autor dice: desechen eso, porque ese es el camino malo, y ejercítense en buscar la paz. Bueno, esta paz está relacionada con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nuestro corazón era rebelde contra Él, y Dios estaba airado contra nosotros. Yo lo odiaba y Él era mi adversario. Pero Dios mismo tomó la iniciativa de ponerme en paz con Él por medio de su Hijo Jesucristo. La cruz fue el precio de esa paz. Y por medio de la cruz, dice Pablo en Efesios 2, Jesucristo hizo la paz con Dios y la paz entre los hombres que confían en Dios. Y cuando Él dice busquen la paz, no es, como ya les decía antes, no es algo pasivo, es algo activo. Si en mi corazón me doy cuenta que las acciones malvadas de otros han robado mi paz y está brotando alguna raíz de amargura, si me entero que alguien está hablando mal de mí, el autor dice: trabaja en el tema, recuerda que estás en paz con Dios, y eso es lo más importante. Y no importa si el mundo te odia, no importa si tu familia te odia, no importa ninguna adversidad en este mundo, tú estás en paz con la persona más importante con la cual hay que estar en paz, y esa paz sobrepasa todo entendimiento, y entonces seguirás tu carrera cristiana sin ningún peso. Es muy fácil decirlo. Y es muy fácil que ustedes digan amén. No es fácil buscar esa paz. Pero el autor dice: búsquenla y la encontraremos. El que busca, halla, ¿verdad? Y cultivamos esa paz cultivando un espíritu perdonador. ¿Recuerdan cuando Cristo le da una enseñanza a los discípulos
y les dice que deben perdonar a su hermano, ¿verdad? Y él le da una ilustración para explicarles que cuando uno no perdona, es como si uno quedara en una cárcel, preso. Y la conciencia se convierte en un verdugo que nos atormenta. El que no perdona queda preso de su falta de perdón. Recuerda, ¿no? Cuando él habla de un siervo que le debían plata, que le debían dinero, y allá decimos plata. Y entonces él va donde su jefe y le dice que lo perdone, que no tiene cómo reembolsarle toda esa cantidad tan inmensa. Y entonces su jefe lo perdona, pero luego este siervo tiene un consiervo que le debe no tanto dinero, era muy poquito, pero no se lo podía reembolsar en el instante, y también le pide perdón y no lo perdona. Dice entonces Cristo que su jefe dijo: échenlo a la cárcel por no perdonar. Bueno, eso pasa con nuestras vidas cuando no perdonamos. Y Pedro le pregunta: bueno, ¿y hasta cuántas veces en el día puedo perdonar a mi hermano que peca contra mí con el mismo pecado y viene varias veces y me perdona? Y Pedro, pensando que era demasiado generoso, él dice: ¿hasta 7? Bueno, y en realidad fue generoso, no según Cristo, pero desde la perspectiva de uno, sí, ¿verdad? Porque si tu esposo, si tu esposa peca contra ti, ¿verdad? Y luego va y te dice: perdóname, amor, no era mi intención hacerlo. Bueno, lo perdonamos, ¿verdad? O la perdonamos. Pero el mismo día viene y peca la segunda vez con el mismo pecado contra ti. Ay, amor, perdóname, mira mi torpeza, no era mi intención hacerlo. Bueno, ya no de muy buena gana, le decimos: ok, te voy a perdonar. Pero la tercera vez, el mismo pecado, el mismo día. Amor, discúlpame, perdóname, no fue mi intención hacerlo. Ya usted allí no le responderá de la misma forma, ¿verdad? Y la cuarta vez: ¿pero qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy qué? No, tienes que hacer algo. Bueno, la séptima vez, imposible. Cristo dice: no 7 veces, 70 veces 7. Es decir, no lleves un récord. No. Perdona siempre, porque si perdonas siempre eres libre. El que perdona es libre. El que perdona está en paz y corre la carrera cristiana. Pero hay algo más. El camino de la carrera cristiana exitosa, que me lleva hasta la meta, que es Cristo, se corre en santidad. Dice aquí: buscad la paz y buscad la santidad. El camino correcto es el camino de la santidad. Y este texto es un reflejo de lo que dice Isaías 35. Este es un capítulo del Antiguo Testamento que sirve de plataforma a toda esta doctrina y aplicación que nos da nuestro autor en el capítulo 12. Bueno, en el capítulo 35 de Isaías, allí el profeta proclama
que el camino que conduce a Sión, y Sión es un símbolo de la felicidad, la verdadera felicidad. Sión es símbolo de donde está Dios reinando. Sión es símbolo de la Jerusalén celestial. Y el autor dice que el camino que conduce a Sión, a todas las bendiciones incalculables del nuevo pacto que iba a traer el Mesías, se le llama camino de santidad. La carrera del cristiano se corre por una senda de santidad. El puritanismo solía decir que la santidad es el único camino hacia la verdadera felicidad. Porque ¿cuál es la felicidad más grande? Que un día vamos a ver a Dios. Esa es la felicidad más grande. Un día veremos a Dios. Cuando Cristo da las bienaventuranzas, bienaventurado, las beatitudes, es decir, el gozo más excelso, Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y solo ellos, verán a Dios. Y cuando vemos a Dios, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay llanto. Así que la verdadera felicidad es que un día vamos a ver a Dios. No son las calles de oro. Bueno, ese es un pensamiento muy materialista, ¿no? En el cielo vamos a caminar sobre calles de oro. Y hay un mar de cristal impresionante. Todo eso se refiere a que cuando nosotros estemos en el estado eterno de gloria, nuestra alma perfeccionada tendrá la capacidad de poder contemplar la gloria de Dios. ¿Cómo será eso? No sé. Pero cuando eso suceda, todas nuestras tristezas terminarán para siempre. Dios lo va a hacer todo en todos. Pero no hay que esperar hasta que llegue ese día. Por medio de la fe, nosotros nos anticipamos a ese día glorioso. Y el autor dice que debemos buscar la santidad porque ese es el camino que nos lleva a la verdadera felicidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad. Bueno, en las escrituras la palabra que se usa para santo tiene la connotación de apartado, tiene la connotación de consagrado y tiene la connotación de apartarse del mal. Dios es el santo, santo, santo. Él es el totalmente otro, el apartado. Nosotros, Pablo dice que hemos sido hechos santos por medio de la obra de Cristo, llamados a andar en santidad, es decir, consagrarnos a Dios y apartarnos del mal. El que quiere ver días buenos, apártese del mal. Eso es la santidad. Cuando nosotros andamos persiguiéndola siempre, entonces nosotros vamos a correr por la senda correcta, contrario a la senda del mal. Si se dan cuenta, miren en el verso 15. Después de presentarnos el camino correcto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esa es la senda del mal. La raíz de amargura os estorbe. ¿Qué es esto?
se convierta en un peso que impida que sigan corriendo la carrera cristiana y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano. Esa es la senda del mal, como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. Bueno, esto es lo que nos dice el autor. No sigan por la senda torcida, no se desvíen. La senda torcida se caracteriza por amargura, por fornicaciones, por el mal. No sean como aquellos que dicen que son salvos porque repitieron una oración de arrepentimiento y cantan himnos diciendo voy al cielo, soy peregrino, pero su conducta en esta vida no es como la de los que van para el cielo, más bien de los que van a encontrarse en el infierno. Si uno vive en esta tierra como un diablo, diciendo que es cristiano, pues los diablos no van a entrar al cielo. Van para otra senda, van por otra senda, van para otro sitio. Y entonces él dice, les pongo un ejemplo contrario a los ejemplos del capítulo 11, y este es el de Esaú. Él deseaba las bendiciones del pacto, pero no amaba las responsabilidades del pacto. Deseaba las bendiciones de la primogenitura, pero no deseaba las responsabilidades de ella. Así son algunos miembros de las iglesias locales. Se engañan a sí mismos. Bueno, aquí hay una declaración, ¿no?, que él da cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay algunos que usan este texto para decir que aquí el autor enseña que la salvación se pierde. No. Cuando él dice que no alcancen la gracia de Dios, él dice, Esaú recibió la bendición de la primogenitura. Era hijo de un creyente. Judas Iscariotes tuvo la bendición de tener como pastor en la iglesia local en la cual era miembro a Jesucristo mismo en persona. De ver no los falsos milagros que hacen hoy algunos falsos profetas que circulan por todas partes explotando económicamente a los incautos. No, eran milagros reales. Él vio la gloria de Cristo, pero no alcanzó la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era codicioso. Amaba más el dinero que a Cristo. Bueno, algunos miembros de la iglesia local se engañan a sí mismos. Están cerca de la puerta del reino de Dios. La están viendo, pero no entran, no la alcanzan. Aman más a este mundo. Y esa es la advertencia. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué camino vas? ¿Cuál es tu senda? ¿La de la paz y la santidad? ¿La de la amargura, la fornicación y el amor a este mundo? Pero hay algo más. Y el tiempo va raudo, ¿verdad? Qué rápido cuando uno está aquí, el tiempo corre. En los versos 18 al 24, el autor nos presenta dos montes. Así como hay dos caminos, hay dos montes. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o atravesada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
Y en contraste, mas os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el autor? Animando a sus lectores a que sigan la carrera cristiana, diciéndoles, si siguen por la senda de la paz y la santidad, al final van a llegar al monte correcto. Pero si siguen por la otra senda, y recuerden, ellos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. Porque allí está Moisés, allí está la ley, allí están los sacrificios, allí está el gran día de la expiación, está el sacerdote. Bueno, el autor dice, si ustedes se desvían y se van por la otra senda, al final van a encontrar un monte terrible, un monte donde van a ser condenados. Así que él aquí hace una analogía, ¿verdad? Habla del monte Sinaí, que fue en el cual se dio la ley, y habla del monte Sión, donde Cristo fue crucificado. Un monte habla de la ley de Dios y el otro monte habla de Cristo cumpliendo con esa ley para salvar al que cree en él. Estos creyentes estaban caminando hacia el monte Sión, habían depositado su confianza en Cristo, pero estaban considerando regresar y tomar por la senda que le lleva al monte Sinaí. ¿Qué es lo que quiere decir él cuando afirma que allí lo que van a encontrar en el monte Sinaí es el monte que se puede palpar, que ardía en fuego, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad? Todo esto se refiere al día en el cual Dios entregó su ley al pueblo. ¿Recuerdan? Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo, porque yo les voy a predicar desde el monte. El pueblo se preparó para tener el culto más hermoso. 3 días de santificación, y al tercer día se presentó Dios en el monte. No vieron una apariencia. No, ellos vieron los truenos, relámpagos, el humo, el fuego, y el monte temblaba. Dios iba a dar su ley. Y toda la simbología que él toma de Éxodo se refiere a que si usted se acerca a un monte donde hay truenos, relámpagos, temblores, usted huye de ahí, ¿verdad? Porque eso le causa susto, le causa miedo. Bueno, eso era lo que producía la ley. La ley producía miedo, terror. Lo que encuentran allí es la ira de Dios, la voz tronante del Padre. No retrocedan, no busquen eso, no busquen el ser judaizados, porque lo único que van a encontrar es la ira de Dios. Lo único que van a encontrar es que Dios dice que si tú obedeces 9 de los 10 mandamientos y desobedeces solo uno, eres reo de muerte, eres reo de condenación. No sigas por allí, sigue por el monte hacia el monte Sión. ¿Qué vamos a encontrar en el monte Sión? Mire la descripción. Vamos a encontrar una multitud de santos ángeles, de creyentes que sin miedo adoran delante del Dios verdadero por la mediación del Cordero. En el Sinaí, que representa en este caso
la fe del judaísmo, lo que van a encontrar es condenación. Nadie fue justificado por las obras de la ley. Pero en el monte Sión vamos a encontrar a los justos, los que han sido reconciliados, los que están en paz. En el Sinaí encontrarán la sangre rociada de animales que no tuvo la capacidad de perdonar los pecados. En el monte Sión encontraremos la sangre de Cristo que tiene la capacidad para perdonar de una vez y para siempre los pecados. En el Sinaí la sangre de animales recuerda a la sangre de Abel que clamaba por venganza. En el monte Sión encontraremos la sangre del Hijo de Dios que no clama por venganza, que clama por limpieza, que clama por perdón, que clama por justificación. En el Sinaí encontraremos a Moisés, que fue un hombre fiel en la casa de Dios, pero que no fue un mediador efectivo, porque en última instancia ese pueblo se rebeló contra Dios, violó el pacto y Dios lo condenó a vagar en el desierto hasta que todos ellos murieran. En el monte Sión encontraremos al mejor mediador, al mediador de un mejor pacto. En el monte Sión encontraremos a la Jerusalén celestial, la iglesia del Cordero. Allí nos espera la gloria eterna que nunca nos va a ser arrebatada. Pregunto, ¿a cuál monte irás? Y por último, el autor nos presenta dos destinos. Miren los versos 25 al 29. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los advertía en la tierra, mucho menos nosotros, si nos apartáramos del que habla desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta palabra aún una vez indica la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas, para que las inamovibles permanezcan. Así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, aquí otra vez hay palabras fuertes, pero llenas de mucha gracia. Esa es una particularidad de este autor. Él habla fuerte, pero luego él trae un bálsamo. El bálsamo de la gracia. ¿Qué está recordando él aquí a los lectores? Bueno, que en el sistema religioso del Antiguo Testamento, aunque el pueblo servía a Dios con miedo, porque siempre iban a recordar la escena de cuando Dios dio la ley, que fue algo terrible, que fue algo lleno de oscuridad, de truenos, de temblores. La mayoría de ellos no desarrolló el verdadero temor de Dios. Hubo miedo, pero no temor de Dios. En sus corazones continuaron siendo incrédulos. Dios los condenó a vagar por el desierto. Pero él tiene una buena noticia y él dice que lo que no se alcanzó con el terror de la ley, ahora se alcanza con la instauración del nuevo pacto, de un pacto de gracia. Cuando Cristo vino, la tierra y los reinos fueron conmovidos. Los ángeles se gozaron anunciando el nacimiento del Redentor. Los ángeles lo acompañaron durante su ministerio. Estuvieron presentes en la resurrección y ahora los seres angélicos se deleitan viendo a la iglesia de Cristo como personas de distintas razas, colores, lenguas, y aquí se cumple perfectamente eso.
de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación se unen como hermanos por medio de la cruz y adoran al único y verdadero Dios. Cuando Cristo vino, la tierra y el cielo fueron conmovidos y estableció un reino, pero un reino espiritual. Es un reino espiritual y aquí se entra por un nacimiento espiritual y nos mantenemos en este reino por la fe. Y esperamos que un día se dé la consumación de este reino y vamos a ser introducidos a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Y Dios va a hacer que la tierra tiemble una vez más. Dios purificará absolutamente toda la creación por fuego y entonces vamos a ser introducidos en la verdadera Sión. Así que lo que Él quiere decirles es, no se desanimen, hermanos míos, no se echen para atrás, perseveren, dependan de la gracia de Dios, miren a Cristo, busquen el camino de la paz y la santidad. Vuestra redención está cercana, vuestra gloria está acercándose. Cristo vendrá por su pueblo. Muy posiblemente nos llevará con Él antes de que Él venga. Reposaremos en sus tiernos brazos. Nos deleitaremos viendo su gloria, esperando a que se cumpla el tiempo y entonces Él vuelva por segunda vez y se dé la resurrección y entonces allí vamos a ver que valió la pena soportar todo lo que nos tocó soportar en este mundo por causa de Cristo. ¿Hacia qué destino vas? ¿Hacia el de la gloria o hacia el del juicio? ¿Cuál es el destino al cual te diriges? Y concluyo con unas breves aplicaciones. Ya les di una. ¿Eres un asiduo buscador de la paz? No me refiero a ese concepto que hay hoy de la paz, en el sentido de la ausencia de cualquier guerra o conflicto. No. Las guerras y los conflictos los tendremos siempre. El que quiera andar piadosamente en este mundo, dice las Escrituras, sufrirá persecución. Y eso no es paz como el mundo la ve. ¿Estás buscando realmente la paz y la santidad? Recuerda, el verdadero camino que te lleva a la verdadera felicidad es el de la santidad. Sin santidad no hay gozo y tú lo sabes. Cuando uno peca, la paz se disminuye notoriamente. Seamos activos en la búsqueda de la paz y la santidad. Que tan pronto pequemos, procedamos al arrepentimiento. No dejes que pase ni un segundo. Apenas que pecas, procede al arrepentimiento. Y si hay que resarcir un daño causado, hay que hacerlo lo más pronto posible. Aléjate del camino impenitente de Esaú. Recuerda, Esaú como Judas y como Demas están en la iglesia. Son miembros de la iglesia. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si estáis en la fe. Hay que hacerlo periódicamente.
que en mí no haya algo que me identifique con la senda de estos hombres que caminaron al monte incorrecto y que les esperó un fin terrible. Quiera Dios producir y despertar en nosotros un deseo sincero por andar en el camino correcto, buscando el monte correcto y el destino correcto.